muchas gracias y gracias a todos los participantes, ¿no?, por seguir conectados y unidos a las 16ª Jornadas de Duelo, que como todos sabemos organiza el Centro de Humanización de la Salud. Y bueno, pues para mí yo estoy muy contenta hoy, ¿no?, de estar acompañada de dos grandes profesionales que nos van a introducir y que nos van a hablar un poco en formato coloquio sobre la gestión emocional, ¿no? Entonces, y nos van a transmitir un poco de lo que saben, que seguro que es mucho. Lo que pasa es que el tiempo es breve y siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? Un tema muy, muy importante, muy interesante, como es la gestión emocional y más en estos tiempos, ¿no? Con tantas dificultades y tantos cambios, ¿no? Entonces, creo que puede ser un coloquio muy interesante que dé lugar a muchas reflexiones y a que también el público, los asistentes, ¿no?, puedan formular aquellas preguntas que vayan surgiendo a medida que vayamos dialogando, ¿no? Y que poco a poco les iremos dando paso. Voy a presentar a los dos ponentes, a las dos personas que van a participar de este coloquio. En primer lugar, Joan Piñol. Buenas tardes, Joan, muchas gracias. Joan es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, cuenta con una experiencia de más de 25 años, ¿no?, en el mundo de la psicología, siendo psicólogo y directivo de empresas en el ámbito de la salud emocional. Es conferenciante y escritor, autor del libro de Bienestar Emocional y actualmente pues su labor se centra más en la dirección general de la Fundación Salud y Persona, que es una entidad pues, que presta servicios de atención psicológica pues, a más de 2 millones de personas en toda España. Gracias, Joan, bienvenido. Gracias, Encarni, y bueno, buenas tardes a todo el mundo, gracias también a Cristina y a todos los participantes y sobre todo pues a Mémora y al Centro de Humanización. Buenas tardes. Muchas gracias, Joan. Y presento también a Josep París. Josep es enfermero, especialista en enfermería geriátrica y gerontológica y experto en el ámbito de los cuidados. En la actualidad centra su labor profesional como director de desarrollo corporativo en servicios funerarios en Barcelona del Grupo Mémora, donde sobre todo impulsas, ¿no?, proyectos de innovación para humanizar los procesos del final de vida y también programas para dar soporte a profesionales del ámbito de la salud y de los servicios sociales. También es coautor del libro Cuídate, 15 vivencias personales de cuidadores, en el que da voz a historias reales de personas que cuidan a seres queridos, ¿no? Y desde el 2012 comparte reflexiones en su propio blog, que es Cata de Vida. Bienvenido también a ti, Josep. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola, Encarni, muchas gracias. Gracias también al Centro de Humanización de la Salud por pensar que podía ser una persona idónea para compartir con vosotros esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y si queréis, pues empezamos este coloquio por ti, Joan. Te lanzo la primera pregunta. ¿Estás preparado? Bueno, sí. Bueno, nada, simplemente, a ver, ¿cómo se percibe el estado de ánimo, ¿no?, de la mayoría de las personas en estos momentos? ¿Cómo notas tú que está el estado anímico de las personas actualmente? Bueno, honestamente está bajo, ¿vale? Está bajo, a nivel general bajo. También es verdad que la situación es una situación muy atípica, que nadie de los que estamos aquí presentes, ni incluso nuestros propios padres, lo han vivido, ¿no? Entonces yo sí que quería hacer una pequeña introducción respondiéndote a tu pregunta, ya que hablabas desde la parte más de la psicología, en la parte de las emociones, de un poco, empezando por lo que es una emoción, ¿no? Que una emoción, pues siempre decimos que es la reacción ante un primer estímulo, ¿no? Y estamos recibiendo estímulos que lo que hacen es que tengamos las emociones que tenían nuestros antepasados hace millones de años, pues las estamos teniendo ahora, pero de una forma un poquito más exacerbada, ¿no? Ahora luego lo comentaremos, ¿no? Y el bienestar emocional también se ha sentido dañado. ¿Por qué? Porque cuando decimos uno está bien emocionalmente es porque controla en cierta forma un estado de ánimo en el cual está bien y controla las situaciones que le envuelven, ¿no? Estas dificultades del día a día tú las controlas y esto es lo que te hace estar bien, ¿vale? Pues bueno, pues el estado anímico ahora no está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, yo, igual si me alargo me cortas, Encarni, estamos en una situación en la cual tenemos una serie de
de emociones, que si luego las concretaremos un poco más, ¿no? Hay incertidumbre, hay muchísimos miedos. Miedos no solamente a contagiarse o a que te contagien, hay un miedo muy importante y no lo podemos olvidar todos los que estamos aquí, que hay muchísima gente, ya casi 800 participantes, ¿no? Y es que la situación económica es una situación económica muy complicada y la gente se lo está pasando muy mal, ¿no? Yo siempre digo que hay que estar bien emocionalmente, hay que cuidarse, pero como no tengamos cubierta esta primera necesidad de tener trabajo, de poder tener unos recursos para casa, incluso muchas que se han comentado aquí, el de podernos despedir de un familiar cuando se nos ha muerto un ser querido, bueno, esto lo que produce es que tengamos toda una serie de emociones donde hay mucha ansiedad, hay muchísimo estrés. El teletrabajo ha ayudado en unas cosas, pero tampoco no ha ayudado en otras, ¿no? Y también hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta. También nos estamos encontrando con una situación anímica de lo que llamamos una actitud pasiva, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué voy a conseguir, no? Es verdad que individualmente vamos a conseguir muy poco. Hoy ha cambiado todo y creo que va a ir todo hacia lo que es la colectividad, ¿no? Y también, pues bueno, todas estas situaciones de nerviosismo, esta agorafobia que mucha gente tiene, que tiene mucha agorafobia, salir fuera para contagiarse. Hay que reconocer que también muchas cosas vienen marcadas porque hay una cosa que se llama infodemia, diremos, cosas, no es cuestión de hablar técnicamente, ni mucho menos, ¿no? Sino que estamos cargados de muchísima información y esta información no la controlamos y no sabemos lo que pasará. Vamos por el buen camino y yo quiero dar una parte positiva, y es que independientemente que ya estamos viendo que entrarán bueno, nuevas vacunas, esperamos que sea más pronto que tarde, también es verdad que ya estamos un poquito más preparados que anteriormente y bueno, poco a poco luego ya si quieres comentaremos un poco qué puntos importantes hay que trabajar para estar un poquito mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que anímicamente la gente pues no está lo bien que esperásemos todos que estaría. Sí, así es. Muchas gracias, Joan. Josep, ¿algo que comentar en esta línea? Sí, de hecho la propia OMS, ¿no?, hace unas semanas ha bautizado, ¿no?, el concepto de fatiga pandémica, ¿no?, que es esa sensación de fatiga que Joan apuntaba, generalizada, ¿no? Y a mí me resultó también chocante ver pues, que la propia OMS lo ha descrito, ¿no? Y que tiene que ver también en función de las distintas fases por las que ha pasado cada persona. Evidentemente, pues cuanto más cerca se ha estado del coronavirus o del fallecimiento de una persona querida, pues la vivencia es una que lógicamente no tiene que ver cuando lo has vivido más alejado, ¿no? Pero sí es cierto, estamos en una situación curiosa, diferente. No nos podíamos imaginar hace un año, Joan hablaba de hace millones de años, pero hace un año que estaríamos ahora mismo como estamos, y todo esto necesitamos nuestro tiempo y nuestro cerebro necesita ir adaptándose a todas estas nuevas situaciones que, por otro lado, son cambiantes cada día también. Sí, así es. Y en este sentido, Josep, pero yéndonos un poco más al ámbito de los profesionales de la salud, ¿no?, que también es un colectivo que pues ha tenido que estar muy al pie del cañón, ¿no? ¿Cómo estas profesionales que están atendiendo al final de la vida, cómo crees que les está pudiendo afectar estas pérdidas, ¿no? Tanto volumen, ¿no?, tanta cantidad de pérdidas, ¿cómo crees que les puede estar afectando a nivel emocional? Hombre, les está afectando con una alta intensidad, con una altísima intensidad, ya con independencia de si la primera ola o la segunda ola, ¿no? Habitualmente cualquier profesional de la salud o de los servicios sociales que están cada día o cada noche al lado de personas que en muchas ocasiones fallecen, pues hay un doble yo, ¿no? El yo como persona que tengo todas mis experiencias vividas y mi carga vital, ¿no?, y en función de mi ciclo vital puedo manifestarlo de una manera u otra, y después también esa parte de mi yo profesional, ¿no? Es decir, esa mochila profesional que yo llevo a lo largo de mis años y que he de tener distintas estrategias que luego, pues si quieres las podemos comentar, ¿no? Y que tengo que ir cargando y descargando para poder seguir trabajando profesionalmente, ¿no?, con el más estándar alto de calidad, ¿no? Y es cierto que esta situación vivida ahora, por la voracidad de la primera ola, ¿no? Fue una cosa que no se esperaba absolutamente nadie. Muchísimos profesionales, sobre todo el de atención a las personas mayores, lo padecieron, lo siguen padeciendo, pero lo padecieron en sus propias carnes. Por ejemplo, enfermeras, salía la noticia esta pasada semana
Han fallecido más enfermeras en el mundo durante esta primera ola que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y quien dice enfermeras, dice médicos, auxiliares, cuidadoras. Entonces, todo esto hace que esta carga de sobrellevar personas que no hemos podido acompañar o que no han podido acompañar en el final de vida como ellas consideraban que se merecían. Como todas las personas nos merecemos que nos puedan acompañar en nuestro final de vida. El ver que hay propios compañeros que están contagiados y que están enfermos y que también tenemos miedo y riesgo por su salud y después también por la nuestra, ¿no? La falta de material en algunos casos. Todo esto hace que sea una situación muy compleja en el que se tengan que buscar espacios, y este es un excelente espacio, este que habéis provocado en el Centro de Humanización con estas jornadas, donde poder reflexionar, ¿no? Estamos en una sociedad donde ya habitualmente todo sucede muy rápido, no hay tiempo para compartir, no hay demasiado tiempo para reflexionar. Con todo lo del coronavirus parece que se ha acelerado todo todavía más, y entonces en encontrar espacios como este pues es un buen bálsamo para los profesionales también y para la sociedad, ¿no? El poder conocer distintos puntos de vista y poder, pues eso, compartir, reflexionar y ver dónde estamos, ¿no? Y sobre todo ver como sociedad de qué manera podemos ayudar a esos profesionales que están al pie del cañón cada día y cada noche, ¿no? Sí, efectivamente. Más adelante abordaremos, ¿no? Herramientas, me imagino, un poco para ayudar a todos estos profesionales. Joan, sí. No, que como bien decía Josep, efectivamente nosotros hemos visto en la pregunta que me has hecho, ¿no? Un poco cómo está la situación anímica, que el profesional del ámbito sociosanitario está en primera línea de batalla, ¿no? Bien desde el punto de vista hospitalario, residencial, bien sean médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal del sector sanitario, gente que está en una residencia, que lo están, bueno, el impacto es mucho más fuerte. Digo, desde el punto de vista, como bien has dicho tú, desde el punto de vista emocional. Luego habrán otros sectores que tendrán también un impacto, pues ya que les ha venido a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad lo que decía Josep, que hay una serie de sectores y profesionales que lo están sufriendo muy, muy directamente, sea la primera o sea también ahora la segunda, o sea, es igual. Así es, así es. Y continuando contigo, Joan, ¿qué emociones crees que son las que están predominando actualmente? ¿Cuáles son? Sí que hemos visto muchas imágenes, ¿no? Y nos llama la atención y, bueno, podemos identificar, pero ayúdanos un poco más a clarificar cuáles son esas emociones más predominantes. Bueno, un poco volviendo al origen, ¿no? De lo que son las emociones, y muchos de los participantes que están aquí, que habrán psicólogos, habrán profesionales, o lo sabrán y parece que sea muy básico. Bueno, ya lo decía un psicólogo, ¿no? Que es Paul Ekman, que hay 6 emociones básicas, ¿no? De emociones, Carni, hay Perdona, muchísimas. Joan, nos comentan que se te oye muy bajito. ¿Podrías subir un poquito el altavoz? Sí, estoy con el altavoz a máximos. Disculpad, no sé si ahora sí me oye mejor. Un poco mejor. Sí, igual es un tema del micrófono, Del disculpad porque, micrófono a lo mejor. sí, porque está a máximos. Vale, si no, por favor, vuélveme a levantar la mano y Sí, no te intento. preocupes. Perdona. Vale. No, que disculpen todos los participantes porque lo importante es que se oiga, ¿no? No, que un poco a tu pregunta, a ver, un poco en los orígenes hay un montón de emociones, ¿no? O sea, algunos hablan de 300 y pico de emociones, pero voy a poner un caso muy concreto. Se diagnosticaron, bueno, 6 emociones básicas, ¿no? Que las tenemos, los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, pues las tenemos todos por igual, ¿no? Que son, pues bueno, la tristeza, la felicidad, el miedo, la ira, el enfado, ¿no? Y el asco y la sorpresa. Bueno, pues ahora, en la situación actual, volvemos un poco a estos orígenes otra vez, ¿no? Y es algo que todo se relaciona con el estado anímico. ¿Qué nos encontramos? Pues lo he apuntado porque hicimos incluso un estudio durante lo que son los meses de la pandemia, la parte más fuerte, ¿no? De lo que fue de abril a junio. Pues nos hemos encontrado con temas de miedo, ya lo he dicho antes, ¿no? A contagiar, a que te contagien, a miedos económicos, a qué pasará mañana, esto es muy importante, mucho enfado, mucha ira. Luego comentaremos en qué se ha, perdón, en qué se ha transmitido toda esta situación, que veremos, bueno, situaciones de separación, bueno, hay muchas cosas, mucha tristeza. Esta es una emoción que ha sido muy común y sobre todo en la parte que nosotros trabajamos mucho y Josep, ¿qué tengo que decir? Y el Centro de Humanización, ¿no? Que son los procesos de pérdida, tal, y hay muchos temas de frustración y soledad.
simplemente comentar. Se han producido muchas separaciones durante el proceso de este confinamiento, se han producido separaciones a nivel familiar, han habido un aumento de peso en cuanto a lo que es el aumento de peso en la alimentación, muchos temas de insomnio, aumento de alcohol, por desgracia, ha habido bastante, y todo esto es un poco lo que nosotros decimos, las emociones hay que saber que las tenemos, pero hay que también saber que es una situación muy concreta, el tener pues estos miedos, el tener estas tristezas, pues es normal, lo que no tiene que ser es patológico. Y yo diría un poco para terminar esta parte tuya, que lo estamos viviendo nosotros desde el punto de vista de la psicología y en la entidad, aquí en la Fundación Salud y Persona, lo estamos viendo como lo que serían un poco los procesos, llamamos los procesos emocionales del COVID. Es como un proceso de duelo, ¿no? En el cual hemos empezado en la negación, esto no puede ser, hasta a mí mismo me pasa ahora. Ahora, por ejemplo, en Cataluña siguen estando cerrados lo que son la parte de hostelería, que son gimnasios, y todavía no terminamos de entenderlo, pero bueno, es así, al menos hablo de mí, ¿no? Hay una parte de enfado y luego, pues efectivamente, pues lo vas aceptando y bueno, ya sabemos, como bien ha dicho antes Josep también, que esto nos ayudará a crecer y a mejorar, porque estamos aprendiendo, ¿no? O sea que sí que se están produciendo estas emociones básicas otra vez en la situación actual. Muy bien, gracias, Joan. Josep, ¿algo que quieras añadir? No, la verdad es que Joan lo ha pincelado perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Y Josep, uniendo antes a tu exposición, hablabas un poco, ¿no?, de profesionales que habían perdido, ¿no?, dentro también del ámbito de residencias, ámbito sanitario, a propios compañeros, ¿no? Ya empezabas a introducir un poco ese duelo, ¿no? ¿Existe el duelo de los profesionales? Sí, bajo mi punto de vista sí que existe. Sería de esos duelos que se denominan desautorizados, ¿no? Los duelos silenciados, que son esos duelos que como sociedad pues nos pensamos pues, que los profesionales que están atendiendo personas, pues por el mero hecho de ser profesionales no tienen por qué padecer, ¿no? Probablemente y seguro que las intensidades, las manifestaciones son distintas a los duelos personales, pero evidentemente existen, porque somos profesionales que lo que queremos es cuidar personas, lo que queremos es que las personas puedan morir en paz, y todo nuestro ciclo vital hace que como profesionales también vayamos acumulando pérdidas, ya no solo las personales, sino las que con nuestro motivo profesional tenemos, y todas esas van dejando mella, ¿no? Pues porque en función del dispositivo en el que estés trabajando, pues pueden afectar mucho más una defunción, la muerte de un paciente que otra, ¿no? Pero también en función de las circunstancias. Yo habitualmente en alguna de las conferencias y de las clases explico que nos puede afectar mucho más la defunción, la muerte de un chaval de 14 o 15 años que la de una persona de 95 años. Probablemente estaríamos generalmente bastante de acuerdo, ¿no? Pero esa misma persona de 95 años no tendrá el mismo impacto en nosotros que muera después de una larga enfermedad o que muera por suicidio. El impacto que tendrá profesionalmente no tendrá nada que ver, ¿no? Y será la misma persona, 95 años, pero sus circunstancias son distintas. Entonces, igual que existe el duelo de los familiares, el duelo del paciente a la propia pérdida de la salud, ¿no?, y el duelo de adolescentes, niños, en el caso de los profesionales, bajo mi punto de vista, sí que existe. En muchas ocasiones los propios profesionales no lo reconocemos como tal, porque pensamos lo que decía antes, ¿no?, que forma parte de esa mochila que tenemos que llevar, y precisamente lo que debemos hacer es, en palabras del cardiólogo Valentin Fuster, parar para reparar, ¿no? Es decir, ir descargando de esa mochila alguna de las piedras para poder ir reincorporando algunas otras, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Josep. Joan, ¿y qué herramientas se están poniendo en juego, ¿no?, pues para gestionar todas estas emociones de las que hablabas anteriormente? Bueno, te las voy a nombrar, ¿no? Y yo lo que quería hacer una pequeña introducción es que las nuevas tecnologías nos han ayudado muchísimo, ¿no?, en la situación actual, porque estamos hablando ahora de la situación actual, donde realmente nos es muy difícil relacionarnos, ¿no? La sociabilización, algo que ayudó a poder desarrollarnos en todos los aspectos cognitivos, ¿no? Yo digo que la sociabilización para la pandemia va mal, la sociabilización va mal porque, bueno, pues porque no nos permiten relacionarnos,
para nosotros, que nos va muy bien, también nos va mal, porque a nivel emocional también no nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, gracias un poco a las nuevas tecnologías, donde lo que hacemos son principalmente, a ver, desde el punto de vista nuestro de psicología y lo que hacemos aquí en la fundación, que es la experiencia que yo tengo, ¿no? Que sobre todo es a escuchar y apoyar a todo el mundo, profesionales, como os comentaba antes, empleados de compañía, bueno, a estos 2 millones de personas que tienen nuestros servicios, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente con una herramienta que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Lo que es la parte terapéutica, y habrá muchos colegas que me estén escuchando ahora aquí, pues ha pasado de lo que era la parte presencial, pasó a lo que era la parte de videollamada, cuando era algo que antes era una cosa muy residual y hoy ya, no te diré que el 100%, porque hay mucha gente que sigue. El micro. Perdón. Gracias. Y me lo voy acercando porque debería ser esto. Bueno, lo que decía, ¿no? Que es esta parte de videollamada o online o terapia online, pues ahora ya se está como ya un poco consolidando, ¿no? Pero no es al 100%, sigue habiendo una parte presencial como tal. Ha ido muy bien esta parte que decía yo de escucha y apoyo, el tener un servicio de atención 24 horas al día, 365 días al año, donde pues lo que hacíamos era atender estas llamadas de diferentes situaciones anímicas, emocionales, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, Mémora, esto lo ha puesto en marcha tanto para sus clientes como para empleados, como para el colectivo de sociosanitario. O sea, nosotros les hemos dado soporte en ese sentido, ¿no? También a través de lo que es la formación online. Esto nos ha ayudado muchísimo, la formación online, webinars, explicar cómo gestionar, cómo hacer comunicación de malas noticias. ¿Por qué? Porque al final la información tiene que circular, tiene que ser una información que sea fidedigna, que sea veraz, que la gente pueda comunicar con sus colaboradores cómo están las situaciones de su entidad, de su compañía, cómo está la propia sociedad. Y bueno, y todo esto, y más en el ámbito sociosanitario, hemos visto que han sido unas herramientas que han ayudado muchísimo y que nos ha ayudado muchísimo lo que es la parte tecnológica, ¿eh? Porque en la parte presencial, mucha formación que hacíamos en su momento, todo esto se canceló. Con lo cual, pues un poco gracias a todos los famosos Teams, Zooms, como estamos haciendo ahora, pues hemos visto, que de esto también hemos aprendido de estas herramientas, hemos visto que podemos seguir haciendo cosas. Podemos ir haciendo actividad, contacto. Sí que es verdad que pierdes esta parte, podríamos decir, personal, ¿no? Esta parte un poquito más emocional cercana, pero al final el objetivo de acercarte a la gente, de informarla, de apoyarla, se ha podido hacer perfectamente. Muchas gracias, Joan. Y si nos centramos un poco más en el ámbito más profesional, ¿no? ¿Qué estrategias pueden seguir los profesionales? A nivel estratégico, bajo mi punto de vista, hay 3 frentes, ¿no?, sobre los que tenemos que... Yo diría que 4, ¿eh? Hay uno que como sociedad nos tendríamos que plantear todos. Creo que el tema del coronavirus lo ha puesto algo más encima de la mesa. Y es el decir, yo te diría antes de la pandemia, ¿no?, mayoritariamente, y en función del país también, pero somos una sociedad mayoritariamente tanatófoba. La dependencia no nos gusta, la escondemos, la muerte la escondemos. Somos una sociedad que parece que no nos vayamos a morir, ¿no? El COVID ha puesto encima de la mesa que hay mucha vulnerabilidad y mucha más fragilidad de la que nos pensábamos. Entonces hay unas estrategias que como sociedad deberíamos tener presentes, y es el que la muerte forma parte de la vida desde el momento en que nacemos. Y creo que se deben encontrar oportunidades, y la pandemia y el coronavirus es una excelente oportunidad para poder hablar de la muerte a los adolescentes, para poder hablar de la muerte a los niños, y que puedan crecer en un entorno donde la dependencia y la vulnerabilidad no se escondan, ¿no?, y formen parte probablemente del día a día de muchas personas, ¿no? A nivel cultural es cierto que en función del ámbito social en el que uno viva, pues no es lo mismo vivir en un ámbito más urbano que en un ámbito más rural. Se puede estar más alejado de los ancianos o menos alejado de los ancianos, pero lo que es la dependencia, la ancianidad, pues no forma parte siempre, ¿no? Entonces hay unas estrategias que han de ser sociales, de educación. Yo creo que es importante, en el caso de los niños, el poderles hablar, el hablar con la naturalidad de lo que es la muerte y de lo que significa morir, ¿no? Como profesionales hay unas estrategias que son personales, que estas, pues quien mejor nos conocemos somos nosotros mismos, ¿no?
Habrá personas que a nivel emocional les gustará o pensarán que es mucho mejor hacer deporte, hacer meditación, hacer yoga, escuchar música, pasear, estar con los amigos. ¿No? En definitiva, ventilarse emocionalmente. Esa es una parte muy importante. Debemos poner en mayúsculas aquello de cuidarse para poder cuidar, ¿no? Un poco como en el símil en el avión, ¿no? Lo que nos dicen es, cuando están dando las orientaciones de seguridad, te dicen que en caso de que haya una emergencia, primero ponte tú la máscara de oxígeno para poder ayudar al que tienes al lado, ¿no? Pues en este caso un poco es lo mismo. Hay una serie de estrategias que son personales que yo tengo que, como soy el que mejor me conoce, que poner a mi propia disposición. Después hay otras que son profesionales, que forman parte del conjunto de profesionales en el que uno forma parte, ¿no? Y que tienen que ver, pues, por ejemplo, pues en función de la unidad donde una persona esté trabajando, pues el hecho de compartir, el hecho de encontrar espacios donde reflexionar, pero espacios ordenados. Sí que es cierto, cuando nosotros a partir de las experiencias en la empresa que estamos en contacto con profesionales de la salud y del trabajo social y del ámbito sociosanitario, ¿no? Se han de encontrar espacios que sean reglados. No sirve aquello de cuando voy a tomar un café o cuando hay un cambio de turno, ¿no? Porque es muy importante en el ámbito profesional que se está en contacto con el padecimiento y con la muerte, el encontrar en el compañero esa muleta que en un momento determinado yo puedo necesitar para seguir avanzando en mi vida profesional, ¿no? Y después también hay otras estrategias que son institucionales, que es la responsabilidad que tiene la dirección, la responsabilidad que tiene nuestra empresa de cuidar de nosotros, ¿no? De cuidar de nosotros, ¿no? Porque si lo hace, es una manera también de preservar que podamos atender y que podamos cuidar de la mejor manera posible, ¿no? Y pueden cuidar de nosotros, pues, facilitando estos espacios de reflexión y estos espacios para compartir, facilitando también encuentros, ¿no? Facilitando programas de formación. Joan lo comentaba ahora, nosotros en Mémora tenemos una amplia experiencia de soporte a los profesionales y tenemos una formación presencial y en webinar sobre el soporte emocional para profesionales. Y el poner programas que tienen que ver, pues él lo comentaba, tenemos el teléfono 24 horas, una comunidad web que yo invito a visitar que se llama Tu Apoyo en Red, donde se habla de la pérdida, se habla del duelo perinatal, del duelo en las escuelas, ¿no? Porque el hecho de poder compartir y de encontrar esos espacios también son muy importantes, ¿no? Pero creo que hay una alta responsabilidad por parte de las direcciones de poder proteger a sus trabajadores. Ya no solo en el ámbito físico, y ahora se ha visto, ¿no? Con toda la necesidad de protección individual y protección física, sino sobre todo en el ámbito emocional, ¿no? Porque ya incluso mirándolo desde el punto de vista empresarial es una excelente inversión y seguro que Joan también nos puede aportar algo sobre eso. Es una excelente inversión, ¿no? El poder dedicarse al ámbito emocional de los trabajadores para que ellos puedan seguir trabajando y puedan seguir cuidando, ¿no? Pero resumiendo, serían esas 4 estrategias. A nivel de sociedad, unas personales, otras grupales y otras que como institución tenemos. Muchas gracias, Josep, y muchas gracias, Joan, ¿no? Por abrir ahí ese abanico un poco de herramientas, de estrategias, ¿no? De afrontamiento y de gestión, ¿no? De un poco salir a flote, ¿no? De todas esas emociones. Y un poco, Joan, ¿qué podemos hacer o qué podríamos, qué estaría en nuestra mano para hacer que la gente tenga unos pensamientos un poco más positivos o conecte con unas emociones un poco más positivas en estos tiempos no tan difíciles, ¿no? Donde el bombardeo de noticias, ¿no? Siempre es tan negativo, ¿no? Y la comunicación siempre gira en torno, ¿no? Pues al miedo, como antes decíais, ¿no? Al miedo, a la inseguridad, a la frustración, la rabia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, muy bien, Encarni. A ver, yo diría que lo que podemos decir para ahora nos vale para siempre, ¿no? Nos vale incluso para el futuro. Pues aunque sea redundante, pues efectivamente yo digo que siempre hay que pensar en cosas positivas, porque las hay. En toda la vida siempre hay cosas positivas, ¿no? Por muy malos momentos que tengamos y tal, ¿no? De hecho, está, bueno, ya lo decía Nietzsche, ¿no? Que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto vamos a empezar pues con un buen pensamiento positivo, ¿no? Sobre todo también ya ha salido antes aquí, ¿no? El tener información y que sea una información veraz, tener una buena información, no infodemia, no mucha cantidad de información, pero sino que sea una información que sea
Información que nos valga, que veamos que es objetiva, etcétera, etcétera. Muy importante, y más por nuestra experiencia, hay que expresar las emociones. Yo creo que es fundamental en nuestro entorno, en un entorno personal, familiar, profesional. No es ser más débil, no, al contrario. El expresar tus emociones ya te ayuda a tú mismo a ir entrenando tu cerebro y a ir reconociéndolas y a trabajarlas, ¿no? Porque es de la forma que la gente también te podrá ayudar. Como tú ayudas, la gente también te ayudará, ¿no? Bueno, antes lo ha dicho Josep también muy bien, hay que cuidarse emocionalmente. Y esta forma parte de cuidarse emocionalmente, también físicamente, ya sé que son varios points, pero es así, ¿no? Cuidarte físicamente, pues a nivel de una alimentación, el ejercicio, respiración, todo esto al final hace que vayas encontrándote bien, ¿no? Yo digo que hay que intentar dormir, porque lo hemos visto con todo el tema del confinamiento que ha habido cantidad de insomnio y el insomnio a nivel hormonal es fatal, con lo cual hay que intentar dormir y sonreír, ¿eh? Aunque sea veces forzado, el que aunque sea por la mañana poniéndote un lápiz aquí en la comisura de los labios, Eso. tu cerebro a nivel muscular ya trabaja y te va generando endorfinas y te hace sentir bien. Pues esto no es ninguna tontería, esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Y algo que siempre yo he dicho, ¿no? Da y recibirás. La gratitud es muy importante y más ahora en la situación en la que estamos, ¿no? Hay que dar, abrazar, yo diría abrazar funciona muy bien, lo que pasa es que abrazar no podemos ir abrazando por ahí por la calle porque esto no podría ser, ¿no? En nuestro entorno, aunque sea con máscara, yo lo diría, ¿no? Y creo que con todo esto, que es lo que primero que tenemos que ser es egoísta para estar bien nosotros, como bien ha dicho Josep, que es lo que hará que podamos ayudar a los demás, todos juntos, de esta nos vamos a salir seguro, ¿eh? Todos juntos, individualmente no, todos juntos. Desde luego que sí, ¿no? La actitud, el otro día escuchaba yo, ¿no? Que la actitud multiplica. El querer, ¿no? Multiplica. Entonces, bueno, que no perdamos eso, ¿no? Que aunque la situación sea complicada, siempre tenemos que, pues, intentarlo, ¿no? Correcto, y me has dicho la parte positiva y por eso hablo de lo positivo, ¿vale? Efectivamente. Y Josep, ¿quieres argumentar algo más, añadir algo más a esta línea también un poco centrado, ¿no? en los profesionales, también en la sociedad o en el conjunto, en cómo podemos ayudar? Joan lo apuntaba, ¿no? El hecho de mantener unos hábitos saludables, ¿no? Es muy importante. Es muy importante tanto como profesionales, evidentemente, como sociedad, ¿no? El hecho de estar cuidando a otra persona, sea ya profesionalmente o no profesionalmente, ¿no? Un cuidador familiar, que hay miles de personas, ¿no? Sobre todo mujeres, que tienen en muchas ocasiones que dejar su puesto de trabajo para poder cuidar a un familiar, ¿no? Y añadiéndolo a toda esta situación de crisis económica y social que tenemos, esto va a poder ir en aumento, ¿no? Pues esas propias personas necesitan cuidarse y poner en marcha una serie de hábitos saludables que más allá de la alimentación correcta, la hidratación, el poder andar, el poder pasear, pues se han de buscar espacios, aunque sean minutos al día, de poder desconectar en un momento determinado, de no pensar que podemos con todo, porque nadie es ni una supermujer ni un superhombre, no podemos con todo. Es muy importante pedir ayuda. No tenemos que dejar que nos desborde esa situación, debemos pedir ayuda a asociaciones profesionales, a nuestros centros de primaria, a nuestros centros de salud, ¿no? Donde hay profesionales especializados que en un momento determinado nos pueden ayudar. También es muy importante el poder estar en contacto con otras personas, con otros familiares que han podido estar o están en esa situación, ¿no? Porque en muchas ocasiones el que confrontamos que es igual a nosotros, pues le prestamos a lo mejor más atención que a un profesional en este caso, ¿no? Entonces, esos hábitos saludables y de buscar esos espacios que como cuidador de mi familiar, eso ya es muy importante, ¿no? Y como profesionales, pues evidentemente todos estos valen, porque el hecho de ser un profesional de la salud o de los servicios sociales, pues nos tenemos que alimentar correctamente, tenemos que andar, tenemos que hacer ejercicio, pero después también es importante el saber parar y poder pedir ayuda, porque tampoco somos héroes, ¿eh? Ha habido mucho debate sobre si los profesionales son héroes o no son héroes, ¿no? Yo no sé si lo son o no, pero son personas de carne y hueso que cuando acaban su jornada de trabajo tienen su vida personal, tienen sus pérdidas personales,
tienen sus frustraciones como podemos tener más o menos todos y no somos héroes, no son héroes. Entonces es importante también pedir ayuda al compañero, pedir ayuda a organizaciones o a entidades donde las puedan ofrecer y sobre todo, y repito, este es un excelente escenario en el que estamos hoy, casi 800 personas que veo que estamos ahora, el poder compartir, el poder encontrar a otras personas, otros profesionales que puedan estar en una situación parecida, ¿no? Y después yo creo que como sociedad, hacia los profesionales, hoy, 12 de noviembre, podemos hacer algo muy importante y es cuidarnos y es seguir sus consejos. Y si decía Joan, si no nos podemos abrazar, oye, no nos abrazamos. Tenemos que pensar otra manera de transmitir lo que queremos expresar. Y si tenemos que guardar una distancia social, lo tenemos que hacer. Y si nos tenemos que lavar las manos, lo tenemos que hacer. Y si nos dicen las autoridades sanitarias que nos debemos quedar en casa, nos debemos quedar en casa. Porque esto ayuda a los profesionales. Esto hace que los profesionales que están en pie de guerra cada día y cada noche puedan seguir atendiendo a esas personas, ¿no? Porque yo creo que es frustrante, ¿no? Y cuando lees en redes sociales comentarios de profesionales que atienden personas, ¿no? De cuando hay las fiestas de los jóvenes, cuando no se ha guardado las distancias. Hombre, esto es frustrante, ¿no? Yo que lo has comentado, soy enfermero, pues con mis compañeras enfermeras en muchas ocasiones lees comentarios de decir no podemos, estamos dando el 200%, estoy haciendo un seguimiento telefónico y resulta que no encuentro en casa a la persona que tendría que estar aislada. Entonces, hombre, como sociedad, lo que nos dicen las autoridades, distancia, mascarilla y manos, porque es la mejor manera que podemos ayudar a los profesionales como sociedad en estos momentos. Estaba bien, sobre todo en España, en la primera ola, lo de los aplausos, era una manera simbólica de reconocer, pero de nada me sirve aplaudir si después salgo y me abrazo a alguien o no me pongo la mascarilla. Claro, efectivamente. Muchas gracias, Josep. Ahora, si os parece bien, Joan, Josep, vamos a un poco a introducir también o a dar voz, si os parece, a las 788 personas que nos siguen desde todo el mundo. Es muy bonito ver, ¿no?, los mensajes que van escribiendo en el chat, pues de apoyo mutuo, ¿no?, de autocuidado, como están comentando ahora, ¿no?, de red. También me imagino que en cada país, ¿no?, el cómo han vivido el COVID o el cómo están viviendo el COVID, pues aporta una visión distinta y bueno, yo creo que la verdad que generar este espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión es algo tremendamente enriquecedor, ¿no? Y más si sumamos, pues eso, tantas nacionalidades, tanta pluralidad al debate. Entonces vamos a pasar a darle voz a algunas personas que nos han mandado su pregunta a través del apartado de preguntas y respuestas. Y empiezo con Lucía Carchano. Dice, buenas tardes. ¿Es probable que todo el personal sanitario en primera línea tenga emociones más fisiológicas, inmediatas, trastorno de pánico, y el resto de la población pueda tener problemas relacionados con la cronicidad de las emociones, ansiedad, depresión? ¿Quién quiere responder? Psicólogo. Joan. Yo decía, como eres enfermero. No, bueno, a ver, no, en ese sentido, yo diría que son muy parejas todas estas emociones que se contaban. Sí que es verdad que en el ámbito sociosanitario están mucho más exacerbadas debido a que lo están viendo en el día a día, como estaba diciendo Josep, porque al final, un poco lo que hablábamos antes, la individualidad ha hecho que se produzcan que, bueno, no pienses en los demás, con lo cual todo el tema de los famosos botellones, no sé, una expresión que fuera de España se entienda igual, ¿no? El poder hacer que no me pasara nada, etcétera, etcétera, está perjudicando al resto, ¿no? Y sí que es verdad que el ámbito sociosanitario lo está viviendo en una primera mano. Pero yo diría que a nivel de lo que son las emociones, porque no dejamos de ser personas, todas van en un mismo línea, en estos miedos, en estas frustraciones, en incertidumbres. Lo que pasa es que hay una parte, que muy bien ha dicho antes Josep, que lo están viviendo. ¿Por qué? Porque lo están viviendo con muchas horas de dedicación, con turnos, viendo que muere gente a su alrededor, etcétera, etcétera, y es mucho más sensible todo esto, ¿no? Pero la emoción general de tristeza, de miedos y tal, diría por nuestra experiencia que a nivel general, solía ser un denominador común.
Muy bien, muchas gracias, Joan. Seguimos con una pregunta de Bárbara Tomás. Dice, esta pregunta va dirigida tanto a Joan como a Josep. ¿Se puede recuperar la alegría y la fuerza interior que teníamos antes del horror que hemos sufrido durante el confinamiento por tanta muerte y tanta impotencia que hemos sentido? ¿Qué hago yo también como psicólogo o no, Josep? Bueno, no, aquí No, yo creo que podríamos hablar incluso como personas, ¿no? claro, Es claro, decir, efectivamente. evidentemente la alegría en función de la experiencia vital que hayamos tenido, pero la fuerza interior siempre. O sea, no somos la primera generación que pasa por estas situaciones. Nuestros abuelos, y en función del país donde estamos viviendo, seguro que han pasado situaciones también muy, muy duras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que nos tenemos es que sobreponer y lo que nos tenemos que es ayudar y corresponsabilizar, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que la forma, y Joan lo apuntaba antes, y está relacionado con la alegría, ¿no? El hecho de sonreír, ¿no? Por más experiencias duras que se hayan podido tener, por más pérdidas que hayamos podido tener en estos momentos, pues nosotros tenemos que seguir con nuestra vida y debemos seguir recordando a las personas que hemos perdido. Y os lo dice alguien que perdió a su padre hace 6 meses en plena pandemia y no por eso puedo dejar de cerrar mi mundo y no estar alegre con las personas que están a mi alrededor que se lo merecen, ¿no? Porque una cosa es las herramientas que cada uno pone a su propia disposición y otra es cómo nos tenemos que relacionar con el resto. Entonces yo creo que recuperar la alegría y sobre todo la fuerza interior. Claro que sí, todo es un aprendizaje. Además, egoístamente, en Carni, bueno, y todo el mundo sabrá que al final la alegría es que tiene que ser mantenerla de por sí por el propio egoísmo, ¿no? Porque la alegría lo que alivia es la preocupación. Y es que además es así, es una emoción que alivia la preocupación. Y bien lo ha dicho Josep, ¿no? A nivel personal. Además, nuestro cerebro y como somos, la humanidad es un superviviente de por sí, ¿no? Y dentro de unos años casi nos recordaremos, no digo que no lo recordemos, que se recordará toda la vida, ¿no? Pero casi estas situaciones que estábamos pasando tan complicadas, sí que en primera persona. Las vivirás, las recordarás, pero sí que irás un poco olvidándote e irás adecuándote a las nuevas situaciones, porque es así, es una evolución que iremos haciendo, ¿no? Pero que la alegría no la podemos perder nunca. Yo lo he visto en el propio chat y quien lo ha escrito no me acuerdo el nombre, pero que ha dicho una cosa que está muy bien, ¿no? Buena actitud, ánimo, ¿no? Y esto es lo que nos hará salir mejor de todo esto, pero desde el punto de vista ya no de sociedad, por supuesto, sino egoístamente desde un punto de vista personal, ¿no? Que es lo que ha dicho antes Josep. Sí, sí, la alegría importante. Eso es. Es probable que ocurra que haya personas que hayan tenido una pérdida reciente, ¿no? O que hayan vivido situaciones en sus ámbitos profesionales muy duras, con mucho sufrimiento y que identifiquen que el sentirse alegres no les pertenece, o sea, que como que hayan tenido un duelo ya tiene que posicionarles en el lado de la tristeza y que no pueden permitirse estar alegres o contentos. Puede ocurrir eso, que aparezca como este pensamiento, ¿no? Unido a la emoción y que haya personas actualmente, ¿no?, que no se estén dando el permiso de estar alegres o contentos porque hayan tenido una muerte y entiendan que un duelo y entiendan que no puedan ahora mismo tener esa emoción de alegría. Josep, si Bueno, de quieres. hecho, alguien en el chat lo decía, ¿no? También yo creo que son dos caras de la misma moneda. Entonces, pues no podemos pretender. Yo creo que ante la muerte de una persona, por más dura que sea, ante la muerte de un ser querido, hay un aprendizaje detrás de esa experiencia vivida, ¿no? Lo comentabas al principio, yo con Gemma Bruna, una periodista del ámbito de la salud, escribimos un libro sobre experiencias de cuidadores y un capítulo que me viene ahora a la cabeza a raíz de este comentario es uno que titulamos La oportunidad del cáncer, en el que un hijo que en aquel momento tenía unos 35, 36 años, le da la vuelta y un poco la situación de final de vida de su padre la vive de una manera, yo no te diría alegre, pero sí de un gran enriquecimiento personal, ¿no? Porque en aquel momento pudo hablar de algunos temas con su padre que no había tratado nunca, pudo decirle a su padre que le quería probablemente de una manera distinta, como se lo había dicho a lo mejor hasta ese momento, ¿no? Y no es tanto la alegría, sino es el aprendizaje que podemos tener detrás de esa experiencia vivida, ¿no? Y evidentemente acompañado de la tristeza, pues que en un momento determinado nos puede
nos puede venir como lógicamente es lógica que se tenga, ¿no? Joan lo ha comentado, la tristeza es una de las emociones que tenemos que experimentar, pero no es bueno siempre estar en ese propio estado, ¿no? Muchas gracias, Josep. Sí, lo avalo al 100%. Vale. No, es así, es verdad. Damos continuidad a los participantes. Mira, Antonio Montesinos dice, ¿son las teorías conspiranoicas y negacionistas fruto de la frustración y el sentimiento de ira? Esta es muy actualidad, ¿no? Bueno, yo si quieres romperé con un tema, porque he comentado antes lo de la infodemia, ¿no? No sé si tanto es conspiracionistas, pero sí que es verdad que lo que se ha producido desde el punto de vista nuestro profesional, ¿no? Que vemos a mucha gente, pero desde el punto de vista también personal, que te relacionas como todos, ¿no? Con gente, es que realmente sí que, dependiendo un poco del medio al cual tú te nutres de información, pues estás viendo que puede ser más o menos partidista, ¿eh? No sé si es tanto la palabra que decía Antonio, ¿no? ¿Me has comentado? Bueno, que ha hecho la pregunta, Antonio, ¿no me has dicho? ¿Encarní? Sí, no sé si es exactamente así, pero sí que es verdad que dependiendo de dónde saca la información, pues esto lo que te hace ser es partidario hacia un sitio o hacia el otro. No siempre es bueno centrarte en un solo medio en este sentido, ¿vale? Y por eso te digo que, y lo he comentado a lo largo de todo el rato que estamos aquí, que hay que sacar información, pero información que sea veraz, fidedigna, técnica, científica, y es lo que te hace que sea objetiva, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que depende de dónde viene la información, puede decantarte hacia un sitio, hacia el otro, y te puede hacer estar mucho más con incertidumbre o menos. Esto es una realidad. Claro. Gracias. Olga dice, sabemos que el miedo nos paraliza y está invadiendo en el día a día a muchas personas, impidiendo que éstas sigan su ritmo normal. ¿Cómo ven esto? ¿Qué les recomendarían? Gracias. Bueno, el miedo, Joan. sí, o Josep, si quieres. No, yo simplemente digo que el miedo paraliza, pero también el miedo predispone a la acción, ¿vale? O sea, nuestro cerebro siempre, cuando basa en el miedo, es porque tiene un histórico detrás de que hay algo que no está bien y siempre vamos pues, con miedo y, bueno, siempre estamos en alerta. Pero es verdad que este miedo también predispone a la acción, con lo cual, oye, pues muy bien lo ha dicho Josep. Si tú tienes miedo a contagiar, a que te contagien, pues toma medidas para que no te contagies ni contagies, ¿no? Pues bueno, pues es así, ¿no? Hay cosas, pues hay que ir con máscara, pues hay que ir con máscara, porque se ha demostrado y tal. Que no puedes abrazar por ahí como podías abrazar antes, tal. Que no puedes ir compartiendo postres como hacíamos antes. O una copa de cerveza con un... Bueno, pues estas cosas son así, ¿no? Entonces, bueno, el miedo es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, a la supervivencia. Y es lo que nos va a ayudar a pasarnos todavía más. Yo siempre lo he visto nunca como una emoción negativa. Lo he visto siempre como una emoción. Es que lo de negativo y positivo también un poco depende de cómo uno lo quiera enfocar, ¿no? Pero lo único que sí que diría es que miedo sería malo si vivimos en este miedo, continuamente. Si nosotros tenemos miedo, es un tema desde ser cauto, tener miedo, ser cauto. Pero si en todo vas con miedo, no, estamos entrando en una patología, con lo cual se lo pasa mal quien lo está sufriendo, pero también se lo pasa mal su entorno, ¿no? Entonces, por eso yo decía que el miedo no está ni tan malo, ¿vale? Siempre y cuando se tome la medida oportuna. No sé, Josep, tú sí. Bueno, sí, yo creo que el miedo es lo que nos hace avanzar, ¿no? Lo que no puede ser es quedarnos estancados en esa fase de miedo, en ese ladrillo, ¿no? En esa baldosa de miedo, y que eso no nos haga avanzar, ¿no? Y evidentemente estamos donde estamos y superaremos esta situación y otras que nos pueda venir por ese estímulo que nos hará ir hacia adelante, ¿no? Como todo un aprendizaje, ¿no? Claro. Algo adaptativo, ¿no? Que nos permite, como bien estáis diciendo, avanzar, ¿no? Siempre y cuando se controle, ¿no? Y no nos supere ese miedo, ¿no? Josep, yo creo que estaba más para ti. Fiorella dice, como profesionales de la salud, ¿se sienten confrontados con su propia muerte? Claro que sí. Yo en algunos de los seminarios que imparto es una de las preguntas que hago a los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha pensado en su propia muerte o en la muerte de los seres queridos, ¿no? Y evidentemente cuando has pasado esa frontera y has reflexionado, lo ves de una manera absolutamente distinta, ¿no? Lo comentabais en la presentación. Yo trabajo en Mémora, en una empresa de servicios funerarios,
y hace un tiempo en una encuesta, en unos vídeos que se grabaron a directivos de nuestra empresa, sorprendió que la mitad de las personas no habían pensado cómo sería su funeral, trabajando en una empresa funeraria, ¿no? Que parece que tenga todo el mundo que reflexionar. Y es que en muchas ocasiones, aunque estemos conviviendo con la muerte cada día, no reflexionamos sobre nuestra propia muerte, ¿no? Solemos reflexionar cuando tenemos ya los padres mayores o probablemente cuando las personas que han sido padres o madres tienen un hijo, entonces lo que tienen es miedo a morirse ellos, pero no por la vivencia que van a tener, sino porque cómo se van a quedar los otros, ¿no? Hay un vídeo muy interesante de una compañía de seguros brasileña en la que le preguntan a varias personas cómo se imaginan que será su funeral. Y la mayoría, pues, y más en un entorno, ¿no?, carioca ahí en Brasil, pues explican y dicen que se lo imaginan con una escuela de samba, personas que dicen, no lo había imaginado nunca, o personas que dicen, pues me gustaría que cantaran la canción que me gusta, ver reunidos a todos mis amigos, ¿no? Y mayoritariamente las caras son sonrientes, ¿no? Y de momento, al momento les cambian la pregunta, le dice, ¿y cómo crees que sería el funeral de tus padres?, ¿no? Y entonces las caras cambian. Y evidentemente, cuando tomas conciencia de que es la muerte del otro, estando tú vivo, que la vas a vivir, nuestra concepción cambia. Y evidentemente eso pasa con los profesionales. Los profesionales que están en contacto con personas, ya no solo los de la salud, también estaba leyendo aquí en el chat un policía o los propios periodistas, porque a veces solo hablamos de los duelos, de los profesionales que estamos ahí o que están en primera línea, ¿no?, del ámbito sanitario, del ámbito sociosanitario, pero hay muchos otros profesionales que también están, ¿no?, los periodistas, los policías, los bomberos, que entran en un domicilio y se encuentran a una persona que lleva muerta muchos días. Esos impactos emocionales son muy importantes para esa persona, ¿no? Entonces, los debemos trabajar. O sea, la muerte, repito algo que he dicho antes, es un tema social que tiene que estar encima de la mesa, ¿no? O sea, deberíamos exigir a nuestras sociedades, a nuestras instituciones, a nuestros representantes, que nuestra sociedad sea más cuidadora. Muchas gracias, Joan. ¿Algo que añadir? No, muy bien, efectivamente, nosotros es que como trabajamos, una gran parte de nuestros servicios van muy orientados a ese tipo de personal que ha comentado ahora Josep, pues nos encontramos con todo, en el ámbito policial, bueno, que realmente pues, están también pasándoselo muy mal, todo el ámbito sociosanitario. O sea que sí que es verdad que lo que hemos visto van cambiando las cosas como en el ámbito de la psicología, ¿no? Antes la gente estábamos muy de espaldas a la psicología, parece que ahora ya toda la parte más emocional está entrando más. Pues lo mismo, lo que sí que estamos viviendo nosotros en las consultas que recibimos es que la gente no está preparada, no estamos mirando de cara a lo que es la muerte, ¿no? Y es algo que el hecho de nacer ya implica directamente el morir, ¿no? Pero nunca lo hemos trabajado, ¿no?, en la sociedad, al menos en la que estamos, y esto sí que es importante y lo estamos viendo, que cuanto más formado y preparado estás, y claro, todas estas cosas vienen más, que es cuando realmente aprendes las cosas, ¿no?, desde la niñez, pues esto ayuda muchísimo. Las culturas donde lo tienen mucho más interiorizado ayuda muchísimo a gestionarlo mejor. Claro. Gracias, Joan. Olga Jiménez nos comenta, dice, buenas tardes, ¿han tenido más llamadas en estos tiempos de pandemia de personas con pensamientos suicidas? Sí. Y me he puesto el micrófono aquí para que se oiga bien. Sí. Es verdad que antes del confinamiento, los que eran los porcentajes, claro, nosotros tenemos una muestra muy grande, ¿no? Porque 2 millones de personas es mucha gente, no quiere decir que 2 millones de personas estén llamando, esto no es así, sino que tienen derecho a hacerlo. La verdad que el tema de suicidio era un porcentaje bajo casi diría que excepcional, ¿no? Ahora no. Ahora pensemos una cosa que no la he comentado a lo largo de las preguntas que tú me has hecho, Encarni, es que se ha producido muchísima soledad, porque la gente no ha tenido la posibilidad incluso de tener sus propios familiares. Y yo pongo un poco un ejemplo muy personal porque entiendo que es como hay que hacer las cosas. Yo soy de un pueblecito agrícola del sur de Tarragona, tengo mis padres con 80 y pico de años y gracias a que hemos descubierto, porque por WhatsApp no, que había una cosa, por no hacer publicidad de nadie, que se llama Duo, pues la verdad que los he ido viendo, ¿no? Y mis hermanos también, y los he tenido cerca, como puede estar mucha gente que ha podido tener cerca amigos, a familiares, pero hay mucha gente que no. Entonces, la soledad ha sido una gran también pandemia en este tema. Entonces, el tema del suicidio, que me ha alargado un poquito más en lugar de no solamente decir sí por sí, ha aumentado considerablemente, pero no solamente
en el ámbito de gente mayor que esté sola en casa o no, sino en profesionales, en empresarios que el negocio se les ha ido a Norris, profesionales del ámbito de la salud, con un máximo nivel de estrés. O sea, el cortisol era a lo máximo que podían ir, ¿no? Es que es así. Y entonces realmente sí que hay unos protocolos, pero que ha habido un cierto preocupante aumento, para ser correcto, de suicidios, sí. Muchas gracias, Joan. Y Gerardo nos pregunta que él trabaja bueno, él no trabaja, es voluntario en un centro de personas mayores y no sabe cómo tratar o cómo hablar a las personas que les dicen que ha perdido un ser querido. Este tema es un tema que le cuesta manejarlo, ¿no? Y también le genera muchísima ansiedad cuando finaliza, ¿no?, su labor por no haber podido ayudar a las personas que le han pedido la ayuda. Entonces, un poco darle alguna pauta o algún tipo de ayuda para manejar la comunicación en ese tema. Bien, luego dejo a Joan también, ¿eh? Pero sí que es verdad, porque fijaros, yo he estado hablando mucho, hemos estado hablando mucho de profesionales, de cuidadores, pero, y creo que es Gerardo, ¿verdad? Disculpo, porque también hay un grandísimo papel por parte de los voluntarios, porque en muchas ocasiones hacen un trabajo fundamental, básico, llegan allá donde las instituciones en muchas ocasiones no llegan, y no los he comentado. Disculpad, porque hacéis un papel fenomenal y yo creo que también merecéis, ¿no?, el poder tener este reconocimiento y ese aplauso, ¿no? Creo que es necesario que también los voluntarios tengan formación en duelo, tengan formación en pérdida, tengan formación en acompañamiento, ¿no? Porque pues nadie nace enseñado y uno puede ir con toda la buena voluntad y pensando, ¿no?, que puede solucionar algunos problemas que pueda tener en su vida haciendo acciones de voluntariado, y si no las tenemos bien orientadas, pues nos pueden acabar perjudicando, ¿no? Entonces yo creo que, aunque Joan es experto en el tema de la comunicación de malas noticias, yo creo que en el caso de los voluntarios es muy importante el poder hablar con la máxima naturalidad que podamos, si estamos en una residencia, a la persona mayor. En muchas ocasiones es más importante lo que hagamos que lo que digamos, ¿eh? El estar al lado de una persona y, aunque no sepamos qué decirle, no decir nada, pero coger una mano, el esbozar una sonrisa, aunque sea debajo de la mascarilla, el hacer una mirada que quiera decir algo más, en muchas ocasiones es mucho más útil eso que determinadas palabras que en ocasiones pueden sentirse vacías, ¿no? Pero seguro que Joan nos puede aportar algo más sobre cómo comunicar esa situación, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Josep. No, el tema, yo no quería decir nada más, simplemente poner un ejemplo muy, muy práctico, porque es que si no nos podíamos alargar muchísimo, ¿no?, en explicar 4 o 5 puntos para ayudar al tema del voluntario. Mira, nosotros en concreto, con todo el tema del confinamiento, ahora nuestra entidad hicimos un proyecto con diferentes entidades que era el de atender voluntarios, no nosotros, voluntarios, a personas que estuviesen solas, ¿vale? Un proyecto se llama Ningún Mayor Solo. Claro, efectivamente, es muy bien lo ha dicho Josep, hay que darle un tono de normalidad, pero nosotros estuvimos formándoles en cómo poder enfocar mejor estas llamadas, porque hay llamadas que simplemente necesitan un solo y simple acompañamiento, pero hay otras situaciones que son más complicadas. Y entonces aquí es donde tiene que entrar el profesional. Al final, el psicólogo, lo que hace los colegas que me estén escuchando, no deja de ser un método socrático, ¿no? Que el método socrático de lo que se basa es en escuchar, el tener una información y a partir de aquí, a partir de la comprensión, poder tratar, ¿no? Pero por eso mismo ellos tienen que llegar hasta cierto punto, y sé que lo demás que pasan es una situación muy complicada para ellos y lo tienen que derivar a los psicólogos. A la pregunta de él es, nosotros lo que hacíamos era, los voluntarios llamaban a las personas mayores y cuando se detectaba una situación ya de una cierta necesidad más emocional y psicológica, nos lo pasaban. Nosotros a ellos les dábamos este soporte. A veces nos llamaban y nosotros les apoyábamos. Como nosotros también los profesionales lo necesitamos. Nosotros los psicólogos que estamos en consulta día a día, también necesitamos de alguien que nos dé soporte, porque es que al final es así, te vas cargando, ¿no? Entonces, yo lo que, por no hacer una gran aquí consideración de lo que es
temas de comunicación de malas noticias, sí que simplemente es el poder él tratar a esta persona con la máxima normalidad, poco más podemos decir ahora, y que sobre todo pues sí que el poder dotarles de formación, ya que están haciendo esto, pues dotarles de una formación en estas técnicas de comunicación de malas noticias y que si además pueden ir acompañadas en tener un cierto soporte telefónico con equipo de profesionales psicólogos, pues esto ayuda, como lo tenemos nosotros mismos. Muchas gracias, Joan. Pasamos a otra de las preguntas de Juanjo Chaparro. Hemos vivido la dureza de no poder tener, por ejemplo, los ritos de cierre, ¿no? Tanatorio, funeral, memorial. Y pregunto a los ponentes, ¿qué valor terapéutico tiene la comunidad en estos momentos? Sí, por alusiones profesionales, ¿no? Sí. El hecho de... A ver, hay una parte del ritual de despedida de una persona querida que es la parte de la socialización, ¿no? El duelo compartido, el poder compartir con mis amigos, con mis familiares, esa pérdida y el que se me reconozca que estoy viviendo esa experiencia, ¿no? Y es cierto, esto ha causado muchísimos, yo no diría que problemas, no lo sé si problemas, pero sí que ha trastocado un poco las vivencias de las personas que hemos tenido la pérdida de un ser querido y que no lo hemos podido despedir como pensábamos que teníamos que hacerlo, ¿no? Y ahí tienen que surgir, y han surgido, pues nuevas maneras de acompañar al amigo, sea pues por las redes sociales, una llamada, le hemos tenido que dedicar más tiempo. Es importante a la que haya la oportunidad, porque se permita sanitariamente, ¿no? El poder hacer la ceremonia, sea más o menos íntima. El posponerla está bien, pero también está bien el poner una fecha, el poder despedirnos de esa persona, el poder compartirlas. Hay iniciativas virtuales que han surgido en distintas empresas donde pues, se pueden comunicar virtualmente con los familiares, con los amigos, colgar en la red fotografías, canciones, notas de despedida, notas de recuerdo. Pero el poder compartir el duelo con los semejantes es muy importante, ¿no? Nosotros lo que hicimos en nuestra empresa en Mémora es, a partir del momento en que vimos que no se podían hacer ceremonias de despedida en los tanatorios, poner a un equipo de profesionales a llamar a todos los familiares para preocuparnos por ellos, para ofrecer nuestro programa de soporte al duelo y para sencillamente estar, para poder estar a su lado en todo aquello que puedas necesitar, porque en muchas ocasiones el saber que hay alguien que está ahí cuando tú lo necesitas tiene mucho valor. Muchas gracias, Josep. Totalmente de acuerdo, digo, yo es un poco lo que quería decir, es que la gente sentirse acompañada, que es lo que quiere, ¿eh? Un poco el final que ha dicho él es lo que yo diría que es lo que la gente busca. Y vamos a cerrar con una última pregunta. Hay muchísimas, no nos da tiempo desafortunadamente a poder formularlas todas y seguramente que se queden ahí en el tintero, pero el tiempo pues ya va marcando sus últimos minutos. Y voy a lanzar una un poco en otra línea, ¿no? También, que creo que también es importante abordar otras dimensiones. Dice, ¿han notado, María Imelda dice, ¿han notado algo especial en el campo de la espiritualidad de los profesionales de la salud? Bueno, yo creo que en los profesionales de salud todos los aspectos espirituales suelen estar muy presentes, ¿no? Y esto tiene que ver con las vivencias de la propia persona. Sí que es cierto que en función de la vivencia espiritual que cada uno de nosotros pueda tener, lo vamos a abordar de una manera o vamos a abordar de otra, ¿no? También es cierto que durante toda esta época las interacciones que hemos tenido con los profesionales también son muy limitantes, ¿no? Por el propio entorno en el que están, la imposibilidad de poder estar en contacto con ellos, pero sí que es cierto que hay otras dimensiones, ¿no? Que nos afectan en nuestra vida, ¿no? Y que son esas dimensiones que tenemos que potenciar, y la vertiente espiritual de las personas es muy importante como persona y como profesional, ¿no? Añadiendo además la religiosidad o no, pero que ese es un aspecto también muy importante y que en algunos casos sí se ha visto incrementada esa sensación. Sí. Joan, ¿algo que comentar? No, efectivamente, que es que va intrínseco en nosotros mismos, ¿no? Y es verdad que esta espiritualidad, quien realmente la ha tenido mucho más exacerbada, le ha ayudado mucho más, ¿vale?
y repito, y muy bien lo ha diferenciado él, entre religiosidad, ¿no? Por supuesto que el que tenga unas creencias religiosas, pues también, le ayuda muchísimo, pero la espiritualidad es algo que viene inherente en nosotros y que ayuda, lógico, no sobra. Yo siempre digo que las cosas que restan, ni tocarlas, ¿no? Las cosas que te mantienen igual, plantéatelas, pero si algo te aporta y te suma, oye, esto es muy bueno. Claro. Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestro coloquio. Josep, Joan, ha sido un auténtico placer compartir este espacio virtual con vosotros, abordar en temas, como decíamos al principio, pues tan importantes, ¿no? Siempre, pero en estos tiempos aún más, que permitan, pues como hemos visto, ¿no? Y hemos tenido muestra de ello, a las personas un poco reflexionar y compartir también pues, sus vivencias, que es muy necesario, ¿no? Así que yo, por mi parte, muchísimas gracias a los dos. Quiero que sepas que creo profundamente en lo que hago, que poco me equivoqué, supero bien